Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos a hablar de Vitor Roque. Hasta ahora no habría hablado de los numerosos rumores, noticias acerca del futbolista brasileño y su malestar, así como de los posibles objetivos del club de cederle, ¿no?, la próxima temporada. Tampoco sabemos exactamente los problemas de fair play financiero que puede tener el Barça, y esto puede ser también un factor decisivo a la hora de quedarnos con el jugador o cederle. Ojo, el caso es que no había hablado porque hasta ahora todavía han sido rumores, noticias no contrastadas, pero en el día de ayer ha habido una novedad. Ha hablado André Curie, el agente del futbolista, en una entrevista a RAC 1. Y bueno, ha sido claro, ha sido claro, tenemos asunto Vitor Roque. Y evidentemente hay que arreglarlo cuanto antes. Voy a leer la noticia, así la redactan en el diario Sport. André Curie aprovechó una entrevista en RAC1 para mostrar su malestar por el trato que Xavi está dispensando a Vitor Roque. El agente del jugador lamentó las escasas oportunidades que ha tenido el delantero desde su llegada en el mercado invernal y advirtió que si no cambian las cosas forzará un traspaso del jugador al final de la presente temporada. Ojo, ojo a esto, y voy a ir reaccionando a medida que voy leyendo, ¿vale? André Curie arrancó la entrevista en un tono comedido, mostrando su extrañeza por el escaso protagonismo de Vitor Roque en las últimas semanas, donde apenas sí ha jugado unos minutos. Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador, puntualizó. Bueno, yo aquí estoy bastante de acuerdo. Yo creo que a muchos nos han gustado las sensaciones que ha dejado Vitor Roque sobre el terreno de juego en los escasísimos minutos, sobre todo en cuanto a la actitud que muestra sobre el terreno de juego. Acto seguido, el agente elevó el tono de crítica cuestionando la gestión de Xavi durante el periodo de adaptación de Vitor Roque al Barça. Xavi nunca ha hablado con el jugador. Esto es especialmente grave. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes. Le he dicho al chico que lo que tiene que hacer es trabajar aún más y esperar la oportunidad, pero también he visto partidos para darle minutos y protagonismo y así evitar esta situación desagradable. Bien, aquí nuevamente vuelvo a estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dice André Curie en cuanto a que debería tener más minutos y que ha habido partidos propicios para ello. Pero la gestión del vestuario es cosa de Xavi y ya habéis visto que cuando se ha recuperado Ferran Torres, pues ha sido elegido con preferencia sobre Vitor Roque. Para mí, un error. Tengo ya que ser rotundo, la temporada ha terminado y es hora de empezar a preparar la plantilla de la próxima temporada. Y para mí, lo siento en el alma, Ferran Torres, pues no tiene sitio. No tiene sitio, no debería tener sitio. Y sé que va a ser muy difícil que logremos vender a este jugador, pero yo creo que el Barça debería apostar más por un futbolista como Vitor Roque, ¿no?, con lo que aporta sobre el terreno de juego a nivel de pressing y sobre todo a nivel de goleador. Recordemos que en apenas 300 minutos, en ratitos, pues ha sido capaz de anotar dos goles además importantes que han valido puntos, y creo que sí que es cierto que Vitor Roque debería tener más minutos. Curie aseguró que Vitor Roque es un jugador muy fuerte mentalmente, pero lamentó el clima que se está creando alrededor del futbolista. Esta es una de las cualidades de las que os hablaba, ¿no? Jugador con muchísima personalidad, con muchísimo carácter, pero que, ojo, si estamos llevando mal el asunto, puede estar afectando anímicamente mucho más de lo deseable al futbolista, y esto no puede ser. Esto no puede ser. Ratifico mi confianza plena en Xavi. Sé que no es fácil, ¿no?, que un jugador que llega a Europa recién aterrizado de la liga brasileña necesita un proceso de adaptación, ¿no? El caso más reciente, el de Vinicius Junior, y de esto mismo habla André Curie. Mucha gente habla tonterías, explica cifras incorrectas de la operación y todo esto va en contra. Esto va pues por todos los cantamañanas, ¿no?, que hablan de más de 70 millones, que te meten ahí las cantidades de la comisión para engordar la cifra del traspaso, etcétera, etcétera. Bueno, lo de siempre con el Barça, ¿no? Y por si fuera poco, el representante brasileño estableció la dura comparación entre Vitor Roque y la llegada de Vinicius al Real Madrid. Mira lo que le ha pasado con Vinicius en el Madrid. Ha tardado 2 años y medio en jugar. Aquí en 2 meses ya se crea un lío
Y la gente quiere matar y matar en lugar de ayudar. Es algo que no entiendo. Esto es la puñetera realidad. La puñetera realidad. Y esto es, pues, la dificultad, ¿no?, de estar en el Barça. Respecto al futuro de Vitor Roque, Curí señaló que ya hablé con Deco. El chico tiene contrato con el Barça y elegimos el Barça en lugar de otras opciones donde podíamos ganar el doble de dinero. Tengo la certeza de que Vitor Roque será un gran jugador, pero si el Barça no le deja, el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente, buscaremos otro camino. Unas duras palabras de malestar e insisto, hay que arreglar esta situación ya. O sea, pero ya. El agente sorprendió con un anuncio inesperado. No queremos una cesión. Si el club decide que no se puede quedar, saldrá vendido. Hay muchos equipos interesados en Vitor Roque. Si el club no da espacio a Vitor, tendremos que mirar una solución. O se queda o sale traspasado, no una cesión. Si va a otro equipo que no es su dueño, es muy peligroso para la carrera del chico. Lo mejor sería quedarse en el Barça, pero si no puede quedarse, trabajaremos para un traspaso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una cesión puede conllevar muchos peligros si la cesión no es perfecta, ¿no?, a un club ideal, a un club que apueste claramente por el futbolista como titular, ¿no?, dándole muchos minutos. Y yo creo, sinceramente, que sí, que debería estar en la plantilla e ir entrando poco a poco y con más minutos probablemente de los que dispone, ¿no?, hasta el momento. Yo creo incluso que estos 4 últimos partidos, si bien esa segunda en plaza está en juego, es importante por la puñetera Supercopa, creo que es más importante que Vitor Roque tuviese minutos en estos partidos, ¿no? Este dinero de la Supercopa seguramente está presupuestado, seguramente afecte al fair play financiero en caso de no conseguir esa segunda plaza, esa clasificación en el segundo puesto. Y bueno, el Barça debería trabajar también en tener un plan B a modo de posibles amistosos para paliar esos 8 millones de euros presupuestados, contando con la clasificación para la Supercopa. Es más importante, insisto, que un activo como Vitor Roque, que ha costado dinero, que ha costado con variables, creo que son 60 millones, pues tenga minutos y hay que saber aprovecharle, desde luego. André Curí aún incidió más en la gestión de Xavi y los minutos con Vitor Roque. En mi opinión, Xavi debería dar más minutos a Vitor Roque, un poco como ha hecho con Fermín, Cubarsí, Lamine Yamal. A Vitor no le ha dado oportunidades y no lo sé explicar. Tampoco es que el Barça esté en una gran temporada, el equipo encaja muchos goles y eso no ayuda. Además, adornó la reclamación con un dato singular. Con 300 minutos lleva 2 goles y diría que es el pichichi del equipo si miramos el promedio de minutos jugados. En el capítulo de soluciones para remediar el mal momento de Vitor Roque, André Curí cuestionó directamente el método utilizado por Xavi y su staff. Xavi explicó que Vitor Roque debe ganar confianza, y yo le digo que la confianza se la debe transmitir el jefe, que es él. Debe ayudarle dándole minutos buenos, no los malos. Estaría bien que jugase partidos completos con el bloque titular y no con equipos hechos para un partido. Es el entrenador el que debe transmitir confianza a un activo importante del club. Bueno, unas palabras francamente impactantes, ¿eh? Y para muestra, en sus reflexiones, más ejemplos sangrantes. No es lógico fichar a un internacional de Brasil, traerle aquí y meterlo a jugar casi al primer día y luego otro partido, y luego ya no más. Después marca 2 goles y desaparece. Todo el mundo vio que ante el Paris Saint-Germain el Barça necesitaba un gol y él podía meter a otro 9. Está claro que en muchos partidos el equipo necesita piernas arriba para presionar, pero si Xavi no lo ve así, pues paciencia. Bueno, unas palabras muy, muy impactantes del agente de Vitor Roque, de André Curí. Unas palabras que creo que pues ratifican y dan veracidad a todas las noticias que han salido hasta ahora. Yo, de momento, hasta que no hubiese la confirmación, no he querido hacer el vídeo, pero evidentemente ante las palabras de su agente tengo que hacerlo. Me veo en la obligación de hacerlo porque intuyo que estas palabras, que esta aparición de André Curí ante los micrófonos de RACU obedece a una situación dura por la que tiene que estar atravesando Vitor Roque, seguro, y probablemente le haya afectado en el plano anímico. El agente, bueno, pues intenta, ¿no?, salir al paso de todas estas noticias, negándose en redondo a la opción de una cesión y también, ¿no?, exponiendo
Todas estas cosas con las que estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así como creo que Xavi tiene que seguir sí o sí, que es fundamental que siga, que el proyecto siga, también tengo que señalar que creo que Vitor Roque debería haber jugado más y que evidentemente hay que llevar a este futbolista con mucho cuidado porque es un jugador que tiene que ser importante. Y puede serlo por sus condiciones, porque ya se le ha tachado de jugador pufo, etcétera, etcétera. Y no lo es, no lo es. Es un jugador con muchos recursos en el área, un jugador que cuando tiene su confianza plena, que es casi siempre, pues se juega el balón a la mínima que puede. Y tenemos que tenerle. Yo creo que hay que darle oportunidades de calidad, como dijo aquí André Curie, ¿no? Lo dice perfectamente. Son minutos, vamos a ver cómo lo dijo él, debe ayudarlo dándole minutos buenos, no los malos. Esto es importantísimo. Minutos malos para mí, para que me entendáis, son aquellos en los que, por ejemplo, el Barça sale con una alineación extravagante de circunstancias, con un plagado de rotaciones, con un centro del campo que no te va a dominar el partido, etcétera, etcétera. Minutos de calidad son, pues, con el 11 titular, o minutos en los que el Barça va ganando el partido con holgura, etcétera. Esos son los minutos propicios para que el jugador salga y no tenga temor por el resultado y, bueno, pues se juegue sus acciones, ¿no? Que coja confianza. Esos son los minutos clave, los minutos más fáciles en los que puede el jugador incluso marcar goles, que es de lo que se alimenta un delantero. Hay que tratar con mucho cuidado a Vitor Roque. Yo también no soy partidario de ninguna de las maneras de una cesión, pero de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos, evidentemente, solamente con la figura de Robert Lewandowski. Jugador que está en la cuesta abajo, que ya no tiene la velocidad de antaño, y esto se nota, a pesar de que los registros anotadores son importantes y que físicamente está bien, pero la chispa y la velocidad no es la misma. Está en cuesta abajo y el Barça tiene que trabajar, ¿no?, en encontrar el sustituto de todos estos jugadores veteranos que han venido aquí para que se fogueen los jóvenes de la cantera. Es así, el plan está diseñado perfectamente, pero hay que encontrar luego los relevos, ¿no?, de los Lewandowski, de los Gundogan, etcétera, etcétera. Y me parecería temerario afrontar la temporada pues con Robert Lewandowski y Marc Guiu, sinceramente. A mí me parecería cuanto menos temerario, imaginaros, ¿no?, una lesión de Robert Lewandowski. El equipo quedaría cojo en el ataque, eso no puede suceder. Ya hemos visto las dificultades de brillantez que tenemos arriba y, bueno, pues no nos podemos permitir, ¿no?, jugar pues con un mínimo de efectivos imprescindibles. Esto yo creo que Vitor Roque tiene que estar ahí y además yo creo que en este mercado de verano el Barça tiene que fichar más gol en ataque, ¿no?, más desequilibrio y más gol. No solamente es la cuestión del pivote, que es el fichaje principal, sino también en ataque el Barça necesita jugadores que resuelvan las situaciones. Eso está clarísimo. Esperemos que se reconduzca la situación. Una situación que hay que cogerla por los cuernos ya y solucionarla ya. Es un activo importante del club, es un jugador muy joven con 19 años, tiene su proceso de adaptación, lo hemos visto recientemente con el caso de Vinicius, que como bien dice André Curie, tardó 2 años y medio en explotar y lógicamente hay que tener paciencia con Vitor Roque, pero sobre todo lo más importante, darle confianza y que su confianza no se vea afectada de ninguna de las maneras. Para mí, estos 4 encuentros que quedan son ideales para que él juegue, ¿no?, en medio del equipo titular. Son ideales. Ya sé que está la puñetera segunda plaza, pero para mí es mucho más importante, como siempre, pensar en clave de futuro. Los 8 millones de euros, por supuesto, son una losa, pero el Barça tiene otras opciones. Insisto, puede preparar un par de amistosos para esa temporada y paliar ese ingreso. Lo más importante es que un jugador que ha firmado para muchos años por un importe elevado y que tiene unas condiciones muy importantes, pues que triunfe en el club. Además, en una posición donde necesitamos el relevo. Vitor Roque yo creo que se tiene que quedar sí o sí y nada de irse cedido. Veremos cómo soluciona el club este asunto, pero lo tiene que solucionar, insisto, desde ya. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!